bien se ha dicho, es el último culto del año. Es decir, 2025 ya está al caer, ¿no? Pero la vida sigue y el Señor no ha venido y su pueblo estamos aquí para adorarle. Amén. Así que, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias y buscar en el libro de Efesios. En el capítulo 4 estamos y vamos a buscar el capítulo 4 de Efesios. Y el versículo 17 al 32. Y cuando lo tengamos, como siempre, nos levantamos para dar lectura de la palabra del Señor con reverencia. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Como son varios versículos, vamos a compartir, ¿vale? Yo leo el 17, la iglesia el 18. ¿Les parece bien? Muy bien. Así que empiezo yo y así terminamos hasta el último versículo. Dice así, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento enriquecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Alegraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes todos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, como Dios también os donó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias esta mañana. Tenemos el gozo de participar de la bendición de escuchar tu palabra. Amado Padre, solo tú conoces nuestro corazón, nuestra mente, de todos los que estamos hoy presentes aquí. Padre amado, te ruego, Señor, que prepares nuestro corazón, nuestra mente para escuchar tu palabra. Aleja, Señor, toda distracción, todo mal pensamiento, para que podamos, Señor, prestar nuestra mente solo al oír tu palabra. Y ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra conforme sea tu voluntad. Gracias, Padre Santo. Te lo pido y te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, como bien hemos dicho, es el último culto del... O sea que el último domingo, no el último culto, tenemos esta tarde, ¿vale? Es el último domingo del año 2025
Y creo que el mensaje de esta mañana viene acorde a lo que estamos viviendo. El título de la predicación es El compromiso de la nueva vida, es decir, nueva vida en Cristo. Entonces, como introducción, sabemos que estamos estudiando la carta a los Efesios y estamos todavía con el tema la práctica en la vida del creyente. O sea que nos queda todavía, creo, un mensaje más para terminar esta parte. Pero sin embargo, apóstol Pablo esta mañana nos va a hablar de lo que es el viejo hombre y lo que es el nuevo hombre. Nos va a hablar, despojarnos de las cosas del viejo hombre y luego vestirnos de las cosas de lo que es la vida práctica del nuevo hombre. Entonces, vamos a empezar con el versículo 17 que acabamos de leer. ¿Qué dice el versículo 17? Pablo empieza diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Las tres palabras que empieza Pablo es una petición, sino que es un mandamiento, porque él dice: requiero en el Señor. Nos está pidiendo lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuál es lo que Pablo nos pide? O sea que Pablo nos va a exhortar, nos va a enseñar que no perdamos de vista de dónde venimos. Porque sabemos que al aceptar a Cristo y ser salvo, la carne, el viejo hombre, muere y nace un nuevo hombre. Pero en los hechos, la carne nuestra sigue siendo la misma carne. ¿Sí? Entonces los deseos de la carne, la tentación de la carne está ahí. Esta es la lucha del día a día del creyente en la vida que llevamos en servicio a Dios. Y Pablo dice: yo os requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su vida, de su mente. Esto quiere decir que los gentiles convertidos en la iglesia de Éfeso venían de un contexto pagano, de idolatría y muchas otras prácticas que no eran precisamente obras que agradaban al Señor. Y entonces Pablo está diciendo aquí: ya saben ustedes de dónde salieron, pero ahora ustedes tienen que vivir de otra manera, ya no igual que antes vivían. Y seguramente la mayoría de los gentiles todavía están viviendo en esas condiciones. Que no andéis como los otros gentiles. Quiere decir, andar significa mostrar un estilo de vida. Pero vamos a nosotros esta mañana a pensar un antes y un después. Lo que antes éramos y lo que hoy somos. Es decir, nuestro estilo de vida antes de nuestra conversión, cada uno puede estar consciente esta mañana y pensar: ¿qué le gustaba hacer? ¿Cómo era su día a día o sus fines de semana? ¿No? ¿Qué eran sus cosas favoritas? ¿Dónde ir a pasar el tiempo? Y todas esas cosas. Tú y yo sabemos de dónde venimos, ¿vale? Pero ahora, eso fue antes, pero ahora hay un después. Ahora, lo que Pablo quiere decirnos es que después de que nos hemos convertido a Cristo, lo que era antes es pasado y lo que es después es lo que tenemos que poner en práctica. Amén. Cuando el Señor, la palabra de Dios dice aquí, andar significa mostrar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida. Amén. Es decir, la gente, lo que antes nos conocía de otra manera, con otras cosas que mostrábamos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, incluso nuestra forma de vestir, pero ahora que hemos aceptado a Cristo, cambia y ya no somos la misma persona. De eso es lo que Pablo está hablando. Entonces,
Andar en la vanidad de nuestra mente, en esto seguro que todos podemos coincidir, de que nuestra vida antes de aceptar a Cristo era una vida sin sentido, en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque solamente nosotros pensábamos que existíamos y ese era todo, ¿no? Y uno come y bebe, como dice la profecía de Isaías, uno come y bebe y dice, pues mañana vamos a morir, ¿no? ¿Qué más hay? Pero ahora que hemos aceptado a Cristo, esa realidad cambia. La vida no es eso. La existencia aquí es temporal, momentáneo, pero la vida continúa después de eso. Entonces esa es la diferencia que marca en la vida del creyente. Y nuestra mente, de aquella mente corta, temporal, momentáneo, ahora tiene que cambiar en una mentalidad de que ve, la vida aquí se termina, pero después de eso empieza la eternidad y la esperanza con Cristo. ¿Veis cómo cambia la forma de ver la vida? Y en esa etapa es donde nosotros estamos. Versículo 18 dice, y teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora Pablo nos trae al recuerdo cómo era la vida antes, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto expresa la realidad de una vida que efectivamente era ajeno a las cosas de Dios. Es decir, como dice la Biblia, la conciencia del hombre estaba muerta. Entonces, ahora eso podemos ver nosotros en la vida del hombre natural o el hombre inconverso, como nosotros lo llamamos, que en ellos no hay una preocupación, ¿no? Ellos y nosotros antes vivíamos la vida de aquella manera, pues, como que no nos preocupa mucho. La idea siempre es eso. La vida hay que disfrutar ahora que estamos vivos, comer, vestirse, divertirse. Ya mañana moriremos, ya después el alma dónde irá, eso es otra cosa, pero como que a la gente no le preocupa, ¿vale? Entonces, esa es la mente entenebrecido. El entendimiento es tan corta y no está pensando de que nuestra existencia, según las Escrituras, es eterna. No es un momentáneo de la vida que hoy vivimos, sino que es eternamente. Entonces, eso es lo que el pensamiento entenebrecido no entiende, porque su conciencia está muerta. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Si usted y nosotros salimos hoy, y yo sé que en estas fiestas de Navidad, de repente usted ha compartido con familiares que no son creyentes, no con amistades, ¿no? Y si usted habla, la gente no está preocupado de Dios, y mucho menos en nuestro tiempo. Dios está fuera de todo pensamiento humano. Dios puede estar en cualquier sitio, pero a las personas definitivamente Dios no le interesa. Y si hablamos de Dios, ya nos saca, si Dios existiera de verdad, aquel tragedia, mal, no estuviera pasando, ¿no? Eso es. Y como Dios no hay, pues pasa todas estas cosas. Esa es la mente, el pensamiento de la persona. Entonces, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. El hombre solo piensa en su propia existencia. El hombre ignora voluntariamente a Dios y hace lo que quiere y manifiesta ser dueño de su destino. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que esto no es así. El hombre no es dueño de su destino. Dios dispone nuestro destino. El hombre existe una temporada, unos pocos años, pero la Biblia dice que al final de esos años
viene el juicio. Y después del juicio hay solamente dos lugares donde el hombre irá. Uno es la vida eterna, para los que están y conocen a Cristo, y a los que voluntariamente ignoraron a Dios, pues también les espera otro lugar que es eterno, que se llama el infierno. Esta es la realidad de lo que Dios nos enseña. Y la gente no quiere enterarse de todo esto. Amén. Sí. Entonces, ignorar voluntariamente a Dios endurece el corazón. En la vida de quien no tiene a Dios hay absoluta insensibilidad en la forma de la vida. El siguiente versículo dice, el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Los creyentes, los hijos de Dios, saben, hermanos, cuando hay sucesos en nuestra sociedad, yo no miro mucho el telediario, pero de vez en cuando miro, no hay buenas noticias. Hay corrupción, hay robo, hay asesinato, hay violaciones. O sea que la noticia es eso. Y tú y nosotros que sabemos la palabra de Dios decimos, qué tragedia. Ya dice el Señor que la gente ha perdido toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. O sea que el hombre tiene ansia, deseo, la avaricia de hacer el mal. Hay veces yo pienso y veo de que incluso en la sociedad es como si hubiera una competencia de quién hace más maldad. Y esto se expone y se publicita en los medios de comunicación, ahora mucho más en las redes sociales. Es tremendo. Es tremendo. Sí. Y nadie se escandaliza ya. Esto es como algo natural que sucede en la sociedad. Y entonces la gente está naturalizando, está aceptando que esto es así. Entonces la gente ha perdido toda sensibilidad y se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza, es decir, toda clase de pecado. Esta forma de vida, claro está, se manifiesta en toda clase de pasiones corrompidas en la vida del hombre. Y Pablo, el apóstol Pablo define esto como la entrega a las lascivias, o sea que todo lo que puede ser la carnalidad de un hombre, una vida ajena a Dios. Como les he dicho hoy, si miramos a nuestro alrededor, el quien quiere ser moralmente correcto ya es visto como un hombre o una mujer raro. Sí. Nos señalan de que somos, ¿no?, gente que no entendemos la vida como ellos entienden. Incluso por esa razón somos rechazados de muchos círculos. Y esta es una realidad que sucede en nuestra sociedad. Y Pablo, la palabra del Señor dice que esto va a suceder. Esto va a ser así. Y lo estamos viendo. No tenemos que ir a buscar algún sitio si pasará estas cosas. Está pasando en nuestro alrededor, está pasando en el pueblo donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, en el país donde vivimos. Y si nos fuéramos a otro país, no creo que sea mejor. A lo mejor peor o igual. Pero mejor no hay. Si pensara usted aquí en el mundo, aquí en la tierra, buscar un país donde no haya todos estos problemas de pecado, de insensibilidad, de impureza, donde haya una sociedad moralmente correcta, éticamente justo. ¿Usted conoce un sitio? Creo que no. Y dice toda clase de impureza. No hay límite para la imaginación y el pecado
en la mente humana. Cada día, cada mes, cada año que pasa, la intensidad de la maldad aumenta. Los que tenemos ya algunos años, recordamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, solo recordamos cómo fue, pero ahora vemos a los niños, a los jóvenes, y pienso yo, de aquí a 50 años, de aquí a 100 años, si el Señor no ha venido, y la mayoría que estamos aquí no estaremos, ¿cómo será nuestra sociedad? Peor de lo que estamos aquí hoy. Esa es la triste realidad donde nosotros estamos. Porque dice toda clase de impureza. No hay límite, hermanos, no hay límite. Y en esto lo que sobresale sobre todas las cosas, y vuelvo a decir, es el rechazo a Dios. Y en nuestra sociedad moderna, si nosotros hablamos como estamos hablando de la palabra del Señor, pues somos vistos como intrusos que queremos entremeternos en las vidas privadas y no está bien. Incluso hay leyes que se están legislando ya para estas cuestiones. Entonces, el espacio para una vida que agrada a Dios, una vida que sirva a Dios, se va achicando cada día más. Esta es la realidad que existe. Punto número 2. Vamos a hablar despojarse y vestirse del nuevo hombre. Versículo 20 al 24. Versículo 20 dice: vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La verdad aprendida es que hay un cambio de vida como resultado de una nueva posición en Cristo. Eso sabemos nosotros, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, con aceptar y entregar nuestras vidas a Él. El creyente que aprende la doctrina de Cristo, aprende también a Cristo mismo. Es decir, el creyente no solo acepta la doctrina de Cristo, sino acepta a Cristo mismo en su vida. Amén. Digo de otra manera. ¿Les gusta a ustedes que alguien se meta en su vida? ¿Le gustaría, por decirlo, el pastor se meta en sus vidas, esté preguntando cada día qué ha hecho, cómo ha hecho, o sea, como pidiendo cuentas? ¿Les gustaría? No, ¿no? Yo creo que no. Alguno tal vez, no sé. Pero Dios, Cristo, si nosotros somos de Cristo y vivimos en Cristo, y Cristo vive en nosotros, Él sí se mete en nuestra vida, porque vive en nosotros. Hermanos, más adelante lo veremos. Si usted es capaz de decirle: Señor, apártate de mí porque yo quiero vivir mi vida, no lo sé. Pero a lo que está diciendo Pablo aquí, Cristo está sobre nosotros, en nosotros. Y si usted es verdaderamente un hijo de Dios que ha nacido de verdad, no puede quitarse a Cristo de su vida. Amén. Sí. Usted puede decir: Señor, déjame, yo quiero hacer mis cosas. No quiero que veas lo que... Es imposible. Dios verá lo que estás haciendo. Dios oirá lo que estás hablando. Incluso Dios sabe lo que estás pensando. Entonces, ¿dónde nos escondemos? Pues no hay manera, ¿no? Por eso, hermanos, al amigo, o los hijos pueden invitar a los padres pueden invitar a los hijos para que no se meta en la vida de uno. La iglesia puede invitar al pastor: usted no se meta tanto en la vida privada porque esto es privado, vale, pero recuerde, a Cristo no vamos a poder evitarlo. Amén. Y otra cosa importante, ¿a quién vamos a dar cuenta? No es al pastor, los hijos no es al padre, los padres no es a los hijos, sino la cuenta es a Dios. Amén. Eso tenemos que tener claro. Así que dice el versículo 21 ahora: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El apóstol Pablo no está poniendo en duda la realidad espiritual de los hermanos de Efesios, ¿vale? Sino solamente les está haciéndoles
o proponiéndoles una reflexión sobre la necesidad de verificar el conocimiento real que tiene uno de Cristo. Amén. ¿Cómo les digo de otra manera? Usted puede saber mucho acerca de Cristo. Historias, incluso versículos de la Biblia, incluso la doctrina de Cristo. Pero si no permite que Cristo esté metido en tu vida, el conocimiento que tiene a Cristo no es real. No es real. Porque no vive a Cristo. Porque si el creyente vive a Cristo, como Pablo dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿no? Y en Gálatas dice, el mismo Pablo dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Como lo vemos, el dominio y el reinado de Cristo en la vida de creyente es absoluto. No hay un rincón donde Cristo no puede estar. Sí. Y así estamos enseñados, y así es lo que debemos de practicar. Además, la verdad que está en Jesús, a los creyentes somos enseñados en esa verdad que está en Jesús, puesto que el mismo verdad es Cristo. Según San Juan 14:6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, la verdad absoluta es Cristo, nadie más. No es un hombre, no es una iglesia, no es una denominación, solamente es Cristo. Amén. Él es la verdad, no hay más. Y esa verdad absoluta solo puede proceder de Dios. ¿Y quién es Dios para nosotros? Pues Jesucristo hecho hombre, lo que hablamos el pasado domingo. El quien se ha manifestado en carne para traernos salvación a nosotros. Él es Dios, no hay más. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí ahora, apóstol Pablo saca esta palabra, despojaos del viejo hombre. ¿Qué significa despojarse? Quitarse, ¿no? Apartar. ¿Y quién es el viejo hombre? Hace un momento dijimos lo que era nuestra vida pasada, de dónde venimos. Sí. Era antes, pero ahora estamos después. Pero ese antes, el cuerpo sigue siendo lo mismo, ¿no? Somos la misma persona, sí. Entonces Pablo dice ahora, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre es el hombre que vive en sí mismo, a espaldas de Dios, incapaz de alcanzar la dimensión espiritual que Dios requiere de los hombres. Sí. Aunque la Biblia dice para todos en general que somos creados a la imagen de Dios, pero solamente el hombre o la mujer que ha aceptado a Cristo vive en Cristo y para Cristo y las buenas obras. El viejo hombre es aquel hombre que vivía solo para sí. Tenía un estilo de vida acorde a lo que el mundo exige y vive, sin reparo alguno. El viejo hombre es aquel que decía, yo vivo, y como vivo, para mí, yo hago lo que quiero, como a mí me apetece, y además no tenga que dar cuenta a nadie.
Porque dice, viciado conforme a los deseos engañosos. A mí siempre me llama la atención cuando el hombre dice, o sea que no, la gente que no conoce al Señor, el hombre natural dice, yo aquí disfruto, como, bebo, hago esto, aquello, porque yo sé que después de morir no voy a llevar nada. Sí, no va a llevar nada, pero el disfrutado no se va a quedar en el recuerdo, sino que va a ir a un sitio donde el sufrimiento es 100 veces más de lo que la gente dice que sufre en este mundo, ¿no? Entonces, en otras palabras, el hombre no sabe a dónde va. Esta es la triste realidad. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la realidad del Hijo de Dios. Sí. Dice que el viejo hombre está crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a él. Pero este es en el sentido espiritual, porque como he dicho, en el sentido material, el cuerpo que teníamos antes de conocer a Cristo lo seguimos teniendo. Amén. Sí. Lo seguimos teniendo. Ojalá hubiera sido ese día que ese cuerpo hubiera desaparecido, hubiera aparecido una nueva, pero no es posible. Sí. En el sentido espiritual sí tenemos nuevo cuerpo, nueva mente, nuevos deseos, pero la carne física sigue siendo lo mismo. Y Pablo dice aquí que el viejo hombre debe estar crucificado juntamente con Cristo en la cruz, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 23 nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. La renovación de la mente implica necesariamente, hermanos, la renovación en nuestra forma de pensar. Romanos 12:2 dice, podemos ir un momentito a ese versículo, no lo tengo aquí anotado. Romanos 12:2 dice así, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Renovar nuestra mente significa de que nosotros no podemos pensar como el mundo piensa. No podemos tener la actitud que tiene el mundo, sino que tenemos que ser diferentes. La renovación de la mente para el creyente es indispensable para ajustar nuestro estilo de vida. Porque la gente ve nuestro exterior y nuestras convicciones íntimas de que somos creyentes, hijos de Dios, solo podemos sacar a aflorar para que la gente vea si nosotros no nos igualamos a la forma de vida que el mundo vive. Amén. Y quiero aquí traer un pensamiento que está también muy de moda en estos tiempos. La enseñanza o la teología del liberalismo dice que para ganar más almas tenemos que nosotros acercarnos al mundo. Entonces el creyente puede compartir y vivir con los que están en el mundo, pero con la intención, según ellos, sana, de poder evangelizarlos o traerlos. Me pregunto yo, si un hermano, un joven, quiere ir a ganar almas, vayas a la discoteca,
póngase con ellos a ver quién gana a quién. Conscientemente podemos pensar de que, bueno, yo creo que el que va a evangelizar va a terminar siendo ganado para el mundo, ¿no? Claro está. Eso es solamente un ejemplo. Entonces, no podemos nosotros pensar de que si nosotros queremos vestirnos del nuevo hombre, podemos ir a coger los trajes viejos y ponernos otra vez. No es posible. Sí. La gente tendrá que vernos a nosotros con la nueva vestidura, que más adelante lo veremos. Pero la vieja no, porque la vieja es la vida corrompida, la vida pasada, el antes, y no podemos volver nosotros allí. Por eso dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad. Versículo 24. El nuevo hombre es creado en Cristo como imagen de Dios manifiesta. Aquí hay tres aspectos que debemos de remarcar en ese versículo. Justicia, santidad y verdad. Esta es la base central de la vida del nuevo hombre. Justicia porque cree en las obras divinas de Dios, que Dios es justo para el creyente y también para el no creyente. Santidad, que nosotros hemos sido salvos, pero la santificación es progresiva. Cada día que vivimos nos santificamos. Y como hemos dicho, la carne está viva y muchas veces nos arrastra al pasado, al viejo hombre. Pero la santidad nos arrastra a arrepentirnos, pedir perdón. Y la verdad, ya hemos dicho, solo es Dios, absoluta verdad. No hay más verdad que Dios. Y si así lo creemos, pues podemos estar en la verdad. Apóstol Pablo enseña dos acciones, en este caso, como hemos dicho, desvestirse y vestirse, que se manifiesta visiblemente en el exterior. Porque la gente ve lo que llevamos encima puesto. Hablando físicamente, ¿no? Si nosotros vamos vestidos como estamos, ¿no? Cada uno con sus chaquetas, con su jersey, con su pantalón, bien vestido. La gente ve eso, qué color de ropa lleva, cómo lo lleva. Pero lo que hay dentro de esa ropa la gente no ve. Entonces esto es lo mismo. La justicia, la santidad, la verdad, que es la vida íntima del creyente, la gente no puede distinguir. Pero nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, que sería la ropa exterior, sí la gente ve. Porque nos escucha hablar correctamente, entonces la gente siente. Nuestro comportamiento, cómo nos comportamos, donde vivimos, donde trabajamos, donde caminamos, entonces la gente observa y siente que somos diferentes. Entonces, esto es la acción de que nosotros estamos demostrando nuestra vida nueva, el nuevo hombre con su estilo de vida, pero visible a todo el mundo en un sentido espiritual. Sobre todo a las personas que nos rodean o nos conocen o donde nos vivimos, donde nos movemos cada día. Para los creyentes de Éfeso, mira, era muy visible. Mientras ellos, o sea que los otros efesos de la gente iban a lugares donde estaba preparado a adorar a su Dios, ¿no? Tenían Dios para todo y llevaban sacrificios, ofrendas, la gente se inclinaba, la gente lloraba, adoraba a esos dioses mudos, pero los que habían salido de allí estaban sirviendo a un Dios verdadero. A un Dios que los que estaban de afuera no veían, pero los que estaban adentro se veían quién era Dios. A Cristo crucificado y resucitado. Esto es la diferencia de llevar el vestido viejo, dejarlo y vestirse del nuevo hombre con nuevos deseos y con nuevo estilo de vida. Amén. Así que para nosotros como cristianos verdaderos,
No tenemos que conformarnos con propuestas intelectuales o teológicas de la vida solamente, sino de la realidad de una vida nueva en la comunión personal con Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros dijéramos de que, bueno, nuestra doctrina, nuestra teología es lo mejor, pero nos olvidáramos de vivir a Cristo, ¿de qué nos puede servir estar en la mejor doctrina o en la mejor teología? Pues de nada. Porque la vida del nuevo hombre consiste en hacer la voluntad de Dios y obedecerlo. Amén. Sí. En eso consiste. Y la Iglesia de Cristo debe de cumplir con este propósito. Entramos a la última parte. Resumen y aplicación para nosotros. La conducta del nuevo hombre. Versículos 25 al 32. Vamos allá. Resumen y aplicación para nosotros. La conducta del nuevo hombre. Versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De manera que, hermanos, nosotros como creyentes estamos llamados a hablar siempre la verdad. Por el hecho de nuestra posición como miembros del cuerpo de Cristo. Todo mal que se hace a un creyente, se hace a Cristo. Y les traigo el recuerdo, la convención del autor de Pablo. Cuando Pablo iba a matar y perseguir a los cristianos, y cuando el Señor lo encuentra en camino a Damasco, ¿qué le dijo Cristo? Si tú estás persiguiendo a los cristianos, a mí me estás persiguiendo, ¿no? Le dijo personalmente Cristo. Entonces, aquí, si nosotros como creyentes tenemos que hablar verdad, siempre la verdad, está hablando de los creyentes. Ahora aquí entramos netamente a los creyentes, ¿no? Antes hemos comparado el viejo hombre que era el pasado, y en ese pasado pueden estar las personas no conversas, las personas naturales, pero aquí habla directamente a los creyentes. Y dice aquí, entre creyentes que somos miembros del cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia de Cristo, tenemos que hablar verdad. Tenemos que desechar la mentira, porque el no mentirás está en los 10 mandamientos, ¿no? Y Pablo aquí lo retoma, ¿no? Pero aquí Pablo hace énfasis en que entre creyentes tenemos que hablar verdad. Para los que predicamos la Biblia, ¿sabes cuál es nuestra fortaleza, hermanos? Si por la gracia y la voluntad de Dios yo me limito a decir lo que está en la Biblia, entonces no tengo la carga de conciencia de decir ¿por qué no le dije esto? O ¿por qué no le he enseñado esto? ¿Sabe? Porque la verdad, como hemos dicho, es absoluta solamente de Dios. Y entre creyentes no puede haber y no debe de haber mentira. Sí, no puede. Porque la mentira es obra favorita de Satanás. La Biblia dice que él es el padre de la mentira. Ahora, si acordamos el viejo hombre, el antes, la mentira es normal, corriente. Para salir de alguna cosa incómoda, pues una mentira, ya está, ¿no? Y algunos lo llaman incluso una mentirijilla piadosa, que no hace daño a nadie. Pero recuerda,
La mentira es el pecado favorito de Satanás. Y dice la Escritura aquí, desechando toda mentira. O sea que la mentira es la capa del viejo hombre. Nos quitamos y lo desechamos, porque trae problemas. Sí. Ahora, esto incluye, cuando digo a la iglesia, los cristianos, la iglesia, ¿no? Aquí somos todos hermanos. Y yo no sé si usted sería capaz de mentir a uno de los que están aquí, o yo, pero Satanás intentará, ¿vale? Pero nosotros tenemos que desecharlo, amén. Sí. Y ahora, yo como padre, no sé si puedo mentirle a mis hijos. O sea, para quedar yo bien con ellos, le digo una mentira. Si el Espíritu de Dios mora en mí, no debo hacerlo, aunque Satanás me lo proponga. Sí. Y debo esperar lo mismo de mis hijos, que no me mientan. Sí. Aunque Satanás le propondrá en sus corazones también para que me mienta. Sí. Sobre todo en la juventud, en la adolescencia, esto es... la mentira es presa fácil, o sea, que favorito de Satanás. Pero los creyentes que aman de verdad a Dios y han nacido de nuevo, deben desechar la mentira y deben de hablar la verdad. Los hijos con sus padres, los padres con sus hijos, el esposo con su esposa, la esposa con su esposo. Esto es lo que toca en la vida del creyente. Amén. Sí. Versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 27. Nosotros, en nuestra condición de nuevos hombres, no deberíamos de enojarnos, pero nos enojamos. Lo sé. Yo primero me enojo. ¿Sí? Y de todos los que estamos aquí, seguro que nos enojamos. Pero dice el versículo, pueden enojarse, pero no pequen. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice, nos enojamos, pero pone un límite. Dice el versículo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, nos enojamos, pero el enojo no permanece en nosotros. Porque si permanece el enojo en nosotros, se convierte en amargura, en resentimiento. Entonces se convierte en pecado. Si la Biblia pone un límite, es para nuestro bien, amados hermanos. Nosotros como creyentes debemos de saberlo esto. Si nos enojamos, no nos vayamos a nuestra cama con ese corazón enojado, sino busquemos paz con Dios. Sí. Oremos al Señor, pidámosle perdón al Señor, que quite ese enojo de nosotros. Y si estamos conscientes con quién estamos enojados, pues vayamos y digámosle, lo siento, perdóname. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque nuestro orgullo demanda de que no debemos de hacerlo. Y Satanás está, no lo hagas. No te humilles. Tú no eres culpable. El culpable es ella, que él o él que venga a pedirte perdón. ¿Pero a quién hacemos caso, hermanos? La Biblia dice, podemos enojarnos, pero el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Y nuestra carne siempre piensa de que, bueno, el culpable no somos nosotros, el otro.
Pero la Biblia dice que si tu hermano pecare contra ti, ve y pida perdón. Esto es el mandato del Señor y debemos de hacerlo. Y esto, ¿sabes dónde sucede más? En lo más íntimo, hermanos, con nuestra familia. Y si lo achicamos más, esto sucede entre marido y mujer. Amén. Sí. A los hombres nos cuesta más pedir perdón a nuestros esposos. Incluso reconocer que nos hemos equivocado. Porque el espíritu del varón siempre piensa de que el hombre lleva la razón, el hombre es el que manda, el hombre es, ¿no? Pero Dios nos dice de que el hombre también se equivoca y debe de humillarse y pedir perdón. Esta práctica es fundamental en la vida del creyente, amén. Porque si no practicamos eso, ¿saben en qué nos convertimos? En que acogemos el pecado y luego pedimos perdón a Dios, pues nuestras oraciones no son efectivas. Porque si nosotros no somos capaces de perdonar o pedir perdón, ¿cómo vamos a pedir a Dios que nos perdone? ¿No? Entonces esto es así y debemos de entenderlo y practicarlo así. Porque si de otra manera, el siguiente versículo es: no deis lugar al diablo. Hace rato decía, si no les gusta que alguien se meta en tu vida privada, en tu vida íntima, dijimos que Dios sí se metía y estaba ahí. ¿Y sabes quién es el otro que se mete sin que lo invites? Satanás. Si damos lugar así chiquitito a Satanás, él se mete y dijo el Señor, Satanás no viene a hacer bien, sino que él viene a matar, a destruir. Esa es su intención. Sí. Que tú estés peleado con tus seres queridos, que tú estés peleado con tu amigo, que tú estés peleado con tu hermano. Esa es la fiesta de Satanás. Y el creyente no podemos permitírselo. Amén. Sí. Así que, hermanos, recuerde, si usted se enoja, no se lo guarde. Pida perdón a Dios. Y si tiene que disculparse con algún prójimo, sea de tu casa, fuera de tu casa, hazlo. Es una práctica que te hará crecer espiritualmente. Amén. Ahora, si tú por vergüenza, por lo que dices que no puedo, entonces ¿sabes qué estás haciendo? Estás dando lugar al diablo. Y el diablo no tiene buena intención. El diablo viene a matar, a destruir. Lo dice las Escrituras. Versículo 28. ¿Cuál es la otra capa que tenemos que desechar nosotros como nuevo hombre? Desechamos la mentira, desechamos el enojo, dejamos de dar lugar al diablo. Versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Me parece raro en principio a mí que apóstol Pablo nos hable de robar. Ustedes me dirán, hermano, en mi vida he robado yo, no lo sé. Pero si les pregunta así, seguro que usted me dice, hermano, yo nunca he robado nada. Pero si Pablo ha puesto aquí este versículo, el que robaba no robe más. Yo no sé si en Efesios habría muchos ladrones. Seguro que sí. Pero no creo que haya habido más que hoy como hoy lo tenemos. Pero ¿sabe qué quiere decir esto? El que hurtaba no hurte más. Nosotros robar podemos entender si nos metemos en una casa y nos sacamos la caja fuerte. ¿No? Eso puede ser un robo. Usted puede considerar eso. Si usted esto nunca ha hecho, usted dice, hermano, ni se me ha pasado por la mente hacer, ¿no?, semejante cosa. Vale. Pero si usted piensa de que robar es simplemente eso, la Biblia nos dice que robar, hurtar, puede estar en muchas partes. Sí.
Incluso podemos hurtar involuntariamente sin saber qué estamos haciendo. Y a veces tenemos que hacer hincapié muchas veces, ¿no? Yo creo que aquí somos todos casi, yo creo todos empleados, tenemos un patrón. Y si no cumplimos con el horario del trabajo, el tiempo que estamos robando es robar. Y la Biblia dice que no debemos hacerlo. Sí. El apóstol nos dice, el hombre nuevo deja las malas cosas, las malas prácticas del pasado. Solo nos exhorta a trabajar con nuestras manos. ¿Para qué vamos a trabajar? Para tener el sustento nosotros y para poder compartir con los que padecen necesidad. Aunque algunos dicen que, bueno, el trabajo fue una maldición, pero bíblicamente el trabajo es la bendición que Dios nos ha dado. Porque trabajamos y tenemos que comer, que vestir y donde vivir. Esto sí que es una bendición. Y debemos ser honestos en ese trabajo y en nuestra actitud con nuestros jefes, con nuestro prójimo, con nuestra familia. Debemos ser correctos. Amén. Versículo 29. Más cosas que el nuevo hombre no debe practicar. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para que la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Ninguna. Pero no es posible, hermanos. Sí, yo soy consciente, hermanos. A veces se nos escapa. Sí. Palabra corrompida, ¿a qué se está refiriendo? A las palabras obscenas, a las palabras vulgares, a los insultos, a los desprecios, ¿no? Lo que se escucha, pues, ¿no? En la calle y en todas partes. Es tremendo. La gente habla. Pero Pablo dice aquí, el nuevo hombre se quita todas estas cosas y no puede salir ninguna palabra corrompida de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestra lengua tiene mucho poder. Tiene poder de destruir, pero también tiene poder de edificar y fortalecer. Vayamos un momento a Santiago capítulo 3, versículo 6. Tampoco tengo apuntado ese versículo. Si alguien encuentra más antes que yo, por favor puede dar la lectura. Santiago 3, 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué tremendo, ¿no? Nuestra lengua. Pequeño pero poderoso, pero para mal. Muchas veces, siempre para mal. Sí. Es un mundo de juego de maldad. Un mundo de juego de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, vamos a ser conscientes y pensar, cuando usted se enfada o la hacen enfadar, como dice el mundo, he perdido los papeles, no pierda los papeles, por favor, hermano. Porque de esta boca puede salir cosas que tú no quieres oír, ni hubieras querido decirlo, pero hay veces te salen. Y Santiago dice, es un mundo de maldad. Hay veces las palabras hieren y lastiman y esa marca queda para siempre. ¿Sabe?
una sola palabra puede destruir una amistad. Una sola palabra puede alejar al amigo. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras lenguas. Y el mismo Santiago dice, quien controla su lengua puede considerarse varón perfecto. Pero está difícil controlarlo. Así que, hermanos, vamos a pedir al Señor que Dios nos ayude a quitarnos, que de nuestra lengua no salga palabra corrompida para hacer daño a nuestros seres queridos, a nuestras amistades y a la gente que nos conozca, sino más bien salga palabras necesarias para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que la gente pueda sentir un poco de paz cuando tú la hablas. No sé si alguna vez te dijo alguien a ti, cuando le hablas, ay, qué bien me siento, ¿no? Qué bonitas cosas me hablas o me animas. Si alguien te dijo eso, es que han salido palabras necesarias para la edificación. Así que, hermanos, controlar la lengua es importante en la vida del creyente. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando el creyente puede entristecer al Espíritu Santo. Hermanos, aquí dice claramente, no contristéis. O sea que no podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual estamos sellados para el día de la redención. Hemos visto en el capítulo 1, versículo 13, que es nuestra marca, es nuestro sello de garantía para poder entrar al reino de los cielos. Aquí cuando dice para el día de la redención, no está hablando de la salvación, sino que está hablando el día que cuando Cristo venga por su iglesia, por nosotros llevemos el sello de garantía, para que el Señor nos lleve a casa. Sí. Entonces, Pablo dice, el nuevo hombre no puede y no debe entristecer al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cuándo entristecemos nosotros al Espíritu Santo? La respuesta es sencilla. Cuando el creyente peca y no ha confesado el pecado de su vida. Es decir, el creyente tiene el pecado guardado en su corazón, en su conciencia. Entonces está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando el creyente peca y confiesa, alegra al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el creyente es consciente que aborrece el pecado. ¿Sí? ¿Ha salido una palabra corrompida de su boca? Pues se arrepiente, pide perdón a Dios, está bien. Pero si se hace gustar las palabras corrompidas, entonces le está poniendo triste al Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que en todos los pecados. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros hacer entristecer al Espíritu Santo. Les leo una porción. Lo que decía el famoso predicador Spurgeon sobre este versículo. Él decía esto, mira, se los leo. Él dice, pienso que ahora veo al Espíritu de Dios contristado. Cuando estás sentado para leer una novela, allí tienes la Biblia sin leer, entonces estás contristando al Espíritu Santo. Quizás lees algunos libros de viajes, novelas, y te olvidas que tienes un libro más precioso de los de viaje, de los hechos, de los apóstoles, y entonces estás contristando al Espíritu. En la historia de tu bendito Señor y amo, no tienes tiempo para la oración. Entonces estás contristando al Espíritu. Sí. Pero el Espíritu te ve bien activo
por las cosas del mundo. Y teniendo muchas horas de sobra en relajación, en diversión, y luego es contristado el Espíritu Santo, porque Él ve que amas las cosas de este mundo, pero no tienes tiempo para leer tu Biblia, para orar, entonces el Espíritu Santo es contristado, más de lo que lo amas a Él. Spurgeon predicaba y enseñaba así. ¿Sí? Entonces, cuando tú das más tiempo a las cosas del mundo y no prestas atención a las cosas de Dios, lo estás poniendo triste al Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo está en tu corazón, ¿no? ¿Tu Biblia está ahí? Espérate. Este otro es más interesante. Doy más atención a ello. O tenés una actividad que hacer en la iglesia, pero tomas la decisión de irte a otro sitio que no es la iglesia, entonces estás dando prioridad a lo que no es importante. Estás poniendo en triste al Espíritu Santo. Pero ahora la otra pregunta es, ¿qué pasa en la vida del creyente si lo tiene entristecido al Espíritu Santo? Esa es la otra pregunta. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Mira lo que pasa. Esta es la respuesta también sencilla. Cuando el creyente lo tiene entristecido el Espíritu Santo, deja de producir el fruto en el creyente que ha contristado al Espíritu Santo, notando el creyente la pérdida de las virtudes que conforman el fruto del Espíritu. Vayamos a Gálatas 5:22. Tampoco lo copié, así vamos usando la Biblia, ¿vale? Gálatas está un poquito más adelante de Efesios, capítulo 5, versículo 22-23. Si alguien lo tiene, puede dar lectura también. 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Gracias, hermana. ¿Cuál es el resultado de tener entristecido al Espíritu Santo de Dios? Pues el Espíritu Santo deja de producir la virtud del fruto que debe haber en el hombre. Entonces, el hombre que tiene entristecido, o sea, que en su corazón ha entristecido al Espíritu Santo, ¿sabes qué va a experimentar en su vida? Pues claramente no va a tener amor, no va a tener gozo, no va a tener paz, no va a tener paciencia, no va a tener benignidad, no va a tener bondad, incluso la fe va a tambalear y no va a tener mansedumbre ni templanza. Este es el fruto del Espíritu, que nos hace y nos da una vida que agrada al Señor. Pero eso no producimos nosotros por nuestra habilidad o por nuestro conocimiento, sino es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si tenemos entristecido al Espíritu en nuestro corazón, pues eso es lo que nos va a faltar. Amén. Así que esa es la respuesta. ¿Qué pasa si el creyente tiene en su vida entristecido al Espíritu Santo? Deja de producir la virtud del Espíritu Santo en el corazón de esa persona, del creyente. Y el peligro más grave, ¿sabes cuál es? Si el creyente se empeña en vivir en esa forma de vida, finalmente puede caer en la apostasía. Y el peligro es mayor. Versículo 31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Finalmente dice Pablo, el nuevo hombre debe quitarse las capas viejas del viejo hombre, todas. Hemos ido señalando algunos, no son todos, pero aquí señala algunos más. ¿Qué nos vamos a quitar? Pues nos vamos a quitar amargura,
enojo, ya hemos hablado, la ira y la gritería y maledicencia. O sea que no podemos maldecir a la gente, no podemos hablar mal de la gente, y toda malicia, es decir, todo tipo de pecado. Dios nos ordena quitarnos y tener el control de nuestras emociones pecaminosas como nuevos hombres de Dios. Y eso es lo que debemos nosotros practicarlo. Sí. Quitarnos la amargura, la ira, el enojo, gritería y todo lo que es malicia. Cuando tales cosas emergen, debemos ser capaz de tratar con ellas de manera que glorifiquen a Dios. Estos ataques son cotidianos y de todos los días, y nosotros debemos de pelear contra ellos. Amén. Sí. Último, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Dios nos manda a los creyentes que debemos de reflejar las virtudes del fruto del Espíritu Santo con nuestros hermanos, con quienes somos parte del cuerpo de Cristo, como hemos leído en Gálatas 5:22. Somos cuerpos, parte de la iglesia, y tenemos que nosotros tratarnos con amor, con misericordia, y si nos ofendemos unos a otros, pues Dios nos manda que debemos perdonarnos así como Cristo nos ha perdonado. Terminamos diciendo que la práctica del perdón entre los creyentes no es un perdón meritorio por saber perdonar, sino es la disposición del creyente de reconocer que nos equivocamos y perdonamos y pedimos perdón. Es lo que Cristo nos ha enseñado. Amén. Sí. Porque retener el perdón a nuestro prójimo sería pensar que somos mayor que Cristo, y no querer pedir perdón sería que nosotros no tenemos más fuerza o más fortaleza o más poder que Cristo. Debemos de hacerlo. Es una práctica muy importante en la vida del creyente. Amén. Sí. Ahora que hemos dicho que es el último culto del año 2025, en la mañana, en la tarde tenemos otro culto, pero a modo de balance, yo les dejo 3 preguntas sobre lo que hemos hablado y sobre el libro de Efesios que estamos estudiando. Nos vamos a preguntar: ¿estoy viviendo conforme a la nueva vida recibida y produciendo a Cristo en mi vida por el poder del Espíritu Santo? Es una pregunta que nos hacemos y usted puede responder en intimidad delante de Dios. Amén. La segunda pregunta es: ¿cómo se está ajustando mi vida a las demandas establecidas por la palabra de Dios, sobre todo en este capítulo? ¿Estamos ajustándonos a lo que hemos aprendido? ¿O estamos lejos o estamos cerca? La respuesta tienes tú, hermano, hermana. Sí. 3. ¿Pueden ver aquellos que me rodean en mi estilo de vida reflejado la vida de Cristo? No hay jueces que puedan calificar esto aquí en la tierra, solo Cristo, y nosotros podemos admitirlo. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y decir gracias a Dios por estas palabras. Amado Padre Santo, gracias. Ha sido una bendición, Señor, meditar en tu palabra y aprender y recordar esta enseñanza que tú has dejado, Señor, establecido en tu palabra. Yo sé que para nosotros es difícil de asumirlo, porque somos carne y tenemos nuestros propios defectos y falencias en nuestra forma de vida, pero Padre, ayúdanos, Señor,
a encuadrar nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, Señor, a lo que tú has establecido en tu palabra. Ruego por todos y cada uno de mis hermanos presentes esta mañana y también, Señor, de los que no han venido, Señor. Gracias, Padre. Sea una bendición para nuestras vidas. Y si de alguna manera no ha sido suficiente mis palabras, amado Padre, te ruego que enseñes en cada corazón de tus hijos, conforme sea tu voluntad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.